Análisis de las estrategias de enseñanza de la escritura académica en términos de la escritura en las disciplinas desde las ponencias presentadas en el Writing Research Across Borders 2017. Ángel Arévalo y Lina Durán, Pontificia Universidad Javeriana. El Congreso Mundial Writing Research Across Borders es un espacio que se ha venido dando hace 8 años y, hasta la fecha, ha tenido 3 versiones diferentes, 2 de ellas en Estados Unidos y una en Francia. El próximo año, el RAP tendrá su 4ª versión y será la primera vez que este evento tenga lugar en Latinoamérica, siendo Colombia, y más exactamente la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la casa anfitriona. Como monitores del comité organizacional del evento, hemos tenido la oportunidad de acercarnos tanto a los tópicos a tratar como a los trabajos producidos y a presentar en el Congreso. Por medio del análisis de los resúmenes elaborados por los aspirantes a ponentes, se puede identificar una inclinación destacable por investigar la manera en que se enseña la escritura para diversas disciplinas diferentes a humanidades. Adicionalmente, siendo estudiantes de la licenciatura en Lenguas Modernas y teniendo en cuenta nuestra experiencia de 2 años siendo parte del Centro de Escritura Javeriano, hemos podido percibir el poder de la escritura como método para construir y afianzar conocimiento. Adicionalmente, hemos podido comprender que, aunque los estudiantes universitarios cuentan con clases de escritura, estas no resultan ser eficientes o no cumplen con las expectativas necesarias para desarrollar sus actividades interdisciplinares. Por lo tanto, existe un vacío en el proceso de enseñanza de las materias de escritura para otras disciplinas. El estudiante que tome estas asignaturas se puede enfrentar a 2 tipos de profesores. El primero, quien es docente de español, pero no tiene los conocimientos de la disciplina en particular a la que se dirige. El otro es un docente de la disciplina, pero que está alejado de las dinámicas de enseñanza escritural. Esto, en consecuencia, afecta a las metodologías que se imparten en las clases y repercute en el desarrollo de las mismas. Según Garlino, la metodología que el docente usa múltiples veces puede llevar a quien refuerce el conocimiento sea él mismo, quien aún así espera que sus estudiantes también comprendan los temas expuestos. Sin embargo, el resultado que se obtiene se limita a un aprendizaje superficial por parte del educando. Esto representa que la metodología debe ser pensada de acuerdo a las necesidades del estudiante y los planteamientos específicos del curso en desarrollo. De esta manera, se logra un trabajo adecuado en el que las estrategias de clase empleadas no dan lugar a una distinción entre el profesor que tiene como fortaleza los conocimientos en cuanto a disciplina o lenguaje, sino que permiten un aprendizaje significativo por parte del pupilo dada la integridad del docente. La importancia de la investigación en el campo de la escritura transdisciplinar ofrece la oportunidad de revisar la manera en la que se está abordando este conocimiento procedimental. Si bien es cierto que las prácticas respecto a escribir en la universidad han sido tomadas en cuenta desde diversas perspectivas, el problema en concreto es una realidad que se evidencia en la universidad de manera constante. Por lo tanto, cualquier señal de contribución o cambio frente a este se traduce en una oportunidad de fortalecer el proceso de escritura de la comunidad estudiantil. De igual forma, el poder centrar la investigación en el marco del RUAP 2017 es un aliciente más en favor de la identificación y contraste de diferentes percepciones y formas de enseñanza que giren en torno a la práctica académica que representa escribir. Esta última será un ejercicio constante, sino fundamental a lo largo de la carrera de cualquier estudiante, pues es la forma de asimilar, producir y transmitir conocimiento de cualquier tipo. Lo anterior favorece a la comunidad estudiantil y el profesorado de la universidad, específicamente a la formación integral de los primeros por parte de los segundos a través de diferentes aspectos a tener en cuenta. Estos pueden referirse, por ejemplo, a la planeación y el desarrollo de una clase de escritura en la universidad para disciplinas no afines a las unidades, con el fin de lograr el aprendizaje significativo. El aprendizaje debe trascender las aulas de clase y conformar parte del desarrollo integral del estudiante, el cual es constante y es sinónimo de una competencia académica óptima. Lo anterior parte de que, de acuerdo con el numeral primero del Reglamento Estudiantil del Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana, en el acuerdo número 567 del 2012, los aprendientes tienen derecho a exigir calidad en los procesos de formación de acuerdo con el proyecto educativo de la universidad. El Congreso RUAP ha tenido 3 versiones en el pasado, en Santa Bárbara, Washington DC y en París. En cada una de las versiones se han venido tratando temas de relevancia mundial en torno a la escritura académica por medio de la realización de pósters, simposio, mesa redonda y presentación individual. En el año 2017 se realizará la 4ª versión del Congreso, la cual, siguiendo la misma línea de los anteriores 3, cuenta con una diversidad idiomática más amplia, dando lugar a ponentes que hablen en inglés, español, francés y portugués. Por otro lado,
Colombia ha sido sede de diferentes conferencias internacionales, lo que ha permitido a los investigadores colombianos ser reconocidos en el campo de la investigación académica. Algunas de estas conferencias en las que Colombia ha sido anfitriona son Conferencia Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Globalizada, Octavo Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura y el Segundo Congreso Latinoamericano de Centros y Programas de Escritura. Desde una visión internacional, algunos de los diversos congresos que se han venido realizando globalmente son los siguientes. 13º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura. The 2016 IWCA International Writing Centers Association Conference y el SIG Writing International Conference and Research School 2016. Por otro lado, es pertinente tratar cómo y por qué se ha hablado de escritura y lectura académica a través de los años en el contexto colombiano. Para esto se toma lo expuesto por González y Vega en el 2012 en su artículo Lectura y escritura en la educación superior colombiana, herencia y deconstrucción. Este documento gira en torno a dos momentos específicos de la lectura y la escritura en Colombia. El primero hace referencia a tres hechos fundamentales en la historia de la concepción académica de la lectura y la escritura: la generación de cursos enfocados a la lengua materna durante la década de los 80 por parte de la Universidad Nacional de Colombia desde las facultades de Ciencias Humanas y Medicina; el surgimiento de la Ley 115, representando una importante reforma en todos los niveles de educación del país; y, por último, la creación de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, la cual contribuyó a darle un rol destacable a la lectoescritura al momento de mejorar la calidad educativa de los niveles básico y medio. El segundo eje trabaja el contexto actual de la lectura y la escritura en la educación colombiana. Así, se destacan los programas y módulos de escritura y lectura propuestos por las diversas universidades que, al día de hoy, se siguen fortaleciendo y reestructurando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. De igual forma, se establece el punto de convergencia entre los diferentes programas anteriormente mencionados, el trabajo extensivo sobre las tipologías textuales. Sin embargo, se resalta la problemática presente en cuanto a la coordinación curricular y la unificación de opiniones y perspectivas respecto a cómo introducir al aprendiente al código académico. Las autoras concluyen que la lectoescritura enmarcada en la academia sí se ha venido transformando, mas es necesario consolidar políticas educativas que favorezcan un desarrollo más integral de esta dinámica en la enseñanza. Por lo anterior, la pregunta de investigación de este trabajo es: ¿cuáles son las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación en las etapas de planeación y producción de textos académicos según la perspectiva de escritura en las disciplinas W y D en inglés, de acuerdo con las propuestas enviadas y presentadas al Congreso RAP 2017? Los objetivos propuestos para la realización de la investigación son: general, describir las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación de escritura académica para las disciplinas y las perspectivas teóricas presentes en las propuestas recibidas para el RAP Conference 2017. Específicos. Identificar las perspectivas teóricas de escritura detrás de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación de escritura a nivel académico en términos de planeación y producción de textos, a partir de las propuestas de resumen enviadas y presentadas al RAP 2017. Describir la didáctica expuesta en los resúmenes de ponencia del Congreso RAP 2017 que se presentan como base a la experiencia del salón de clase a la hora de enseñar la escritura académica con el fin de reflejar y comprender las perspectivas teóricas que están sujetas dentro de la enseñanza. Exponer los dispositivos y aspectos procesuales que se usan dentro del aula de clase para soportar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la escritura académica en los niveles de planeación y producción, teniendo en cuenta lo descrito en los resúmenes de ponencia para el Congreso RAP 2017. Dado el amplio interés generado alrededor del mundo en investigar y desarrollar estrategias teniendo en cuenta la enseñanza de escritura académica, se realizó una lectura de diferentes tipos de material relacionados con el tema a tratar, metodologías usadas para la enseñanza de la escritura académica en las disciplinas. Esto es de gran ayuda en el sentido en el que se puede comprender qué tanto se ha profundizado en el tema, qué avances han tenido y asimismo entender qué propuestas en verdad representan trascendencia en el RAP 2017. En primer lugar, Paula Carlino, en su libro Escribir, Leer y Aprender en la Universidad, una introducción a la alfabetización académica en el 2005, resalta una serie de problemas que se presentan en la tradicional enseñanza de las habilidades de lectura y escritura. Así, ella se propone compartir la manera en la que ha podido desarrollar sus clases, obteniendo buenos resultados, frente a grupos en los que su disciplina no está relacionada con las humanidades. Asimismo, en otro documento de Carlino, del 2002A,
enseñar a escribir en la universidad como lo hacen en Estados Unidos y por qué, la autora inicia criticando la manera en la que se aborda la lectoescritura en Argentina, argumentando que lo que se hace es bastante superficial, pues se limita a un taller en lugar de un programa debidamente establecido. Posteriormente se realiza una caracterización de la escritura en Estados Unidos, en donde se destaca el amplio trabajo sobre programas individualizados de escritura académica desde la secundaria. Para cerrar con Carlino, en 2002b está el documento Enseñar a escribir en todas las materias, cómo hacerlo en la universidad. En este, la autora examina 3 formas en las que universidades canadienses y norteamericanas enseñan a escribir desde una perspectiva transversal. La investigación se vale de 30 instituciones educativas, interviniendo la producción escrita presente en las diferentes cátedras dictadas en cada una de estas. Así pues, las 3 estrategias planteadas son el sistema de tutores de escritura, el acompañamiento de escritura en las materias y materias de escritura intensiva. Debido a que la presente investigación es de modo descriptiva o comúnmente llamada metateórica, es necesario exponer un número de trabajos investigativos que hayan sido llevados a cabo bajo parámetros similares. Lo anterior porque nos brinda un acercamiento hacia la manera que debemos proceder a lo largo de nuestro proceso investigativo. Un documento que da cuenta de este tipo de investigación es Competencia Comunicativa Intercultural Crítica hacia un Estado del Arte por Sánchez en el 2004. Este documento es realizado en conjunto por docentes investigadores de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. Dicho trabajo investigativo tiene como fin entender la manera en la que múltiples autores han desarrollado los conceptos de competencia comunicativa intercultural crítica por medio de un rastreo. Con el fin de dar un soporte teórico suficiente para las reflexiones y conclusiones del presente trabajo, se toman en cuenta los autores y los conceptos clave de acuerdo con la problemática de este ejercicio. Así, este marco se desenvuelve en una relación estrecha y directa con los aspectos que involucran y reúnen esta investigación. El primer concepto que buscamos resaltar es alfabetización académica. Carlino indica que la alfabetización académica, abro comillas, señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva en las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. 2003. Este término prácticamente busca encontrar las maneras mediante las cuales una persona reflexiona y desarrolla conocimiento por medio de las prácticas lingüísticas que le facilitan la producción y análisis de textos que equivalen a planteamientos y desarrollos cognitivos de otros. Asimismo, podemos ver a la escritura académica como una herramienta que posibilita el desarrollo comunicativo mediante el acercamiento tanto al conocimiento como a la cultura, por medio de la herramienta escritural que permite la enseñanza y el aprendizaje. Así, el reflexionar mediante la herramienta escrita le permite al escritor académico pertenecer a una comunidad especializada en el conocimiento y a su vez construir nuevos conocimientos. En este orden de ideas, se puede caracterizar a la alfabetización académica como una herramienta que posibilita el desarrollo comunicativo mediante el acercamiento tanto al conocimiento como a la cultura que enmarca este último. Por lo tanto, se incentiva al estudiante a ser parte de la cultura construida alrededor de este saber disciplinar específico a lo largo de la historia. De igual forma, el nuevo conocimiento que se genere a raíz de la asimilación del mismo y la innovación que se aporte servirá para las siguientes generaciones que entren a ser parte de la misma comunidad. El segundo concepto es escritura en las disciplinas. Si bien la escritura académica es un término utilizado para referirse a diversas publicaciones científicas producidas en disciplinas o ámbitos de conocimiento, es importante resaltar que las primeras cuentan con características culturales, sociocognitivas, discursivas y lingüísticas esenciales a la hora de definir la lectoescritura en el contexto de práctica profesional y científico. Así pues, cada disciplina se traduce en una comunidad discursiva que nace de las prácticas lectoras y escritoras particulares. En estas se desarrollan géneros discursivos propios de cada disciplina a través del tiempo y por sus respectivos miembros. Este desarrollo se da conjuntamente con el entorno físico, la cultura y la lengua, de acuerdo a Casani y Morales en el 2008. Por disciplinas comprendemos áreas del conocimiento como medicina, arquitectura, biología, economía, etc. Ahora bien, de acuerdo con Casani y Morales 2008, el ente encargado de enseñar a comprender y producir este tipo de escritura es la universidad. Esto, ya que las cátedras universitarias en esencia se enseñan a entender e interpretar los textos especializados a la par, que se interiorizan los elementos fundamentales de cada disciplina, como objetivos, métodos y procedimientos. Este aprendizaje puede ser de carácter oculto, es decir, no hay conciencia de las especificidades presentes en cada escrito. El tercer concepto es el cognitivismo en lectura y escritura.
La lectura y la escritura interactúan con el fin de ayudar al aprendiz a construir significado por medio de un conjunto de operaciones, pasos y tareas mentales que permiten el tratamiento de la información académica para interiorizarlo, expresarlo e interpretarlo. Con el fin de que estas operaciones se lleven a cabo, se deben seguir unas estrategias cognitivas que contemplan los 3 puntos claves de la comprensión de la lectura: antes, durante y después. La construcción de significados se evidencia a través de la forma escrita, pues es una forma básica de demostrar un saber. Esta construcción también se da en una dimensión social, puesto que, como se mencionó anteriormente, la creación o construcción de comunidad alrededor del conocimiento es tan fundamental como la cognición misma. El cuarto concepto a tratar es el modelo cognitivista. En el marco de la lectoescritura académica, Flowers y Hayes proponen un modelo de proceso cognitivo en el cual la escritura se concibe en 3 etapas: generación, producción y evaluación. Este modelo fue concebido en el año 1980 con el objetivo de observar y analizar el proceso de escritura en un sujeto de manera individualizada para así identificar los procedimientos utilizados. Adicionalmente, los procesos mentales son concebidos como unidades básicas de análisis, de tal manera que un desarrollo puede ocurrir aleatoriamente en cualquier etapa de la escritura. En el proceso de realización de un texto escrito, el escritor debe tener en cuenta diversos elementos a la hora de desarrollar un texto cualquiera. Por esta razón, características como la memoria a largo plazo, conocimiento general del tema y la capacidad de traducción de ideas a escrito ocurren en cualquiera de las etapas previamente mencionadas. Con base en lo anterior, se puede atribuir una forma de control al escritor a la hora de realizar el ejercicio escrito. Esta categoría es fundamental para el tema de investigar, pues establece un proceso primordial desde una perspectiva lectoescritural. Al esquematizar la escritura en 3 etapas fundamentales, es posible diversificar la escritura en cualquiera de sus tipologías, puesto que adicional a las etapas, entran en juego variables como la memoria, la audiencia, la exigencia, etc. Tomando lo anterior en cuenta, es posible individualizar el proceso de escritura de tal manera que se pueda centrar, en caso de ser necesario, en las falencias presentes a lo largo de las etapas del proceso de escritura. Esto se denomina monitoreo, diferente a la evaluación, que consiste en la revisión general del texto, que puede llevar incluso a la planificación nuevamente del texto. Finalmente, el modelo cognitivista también toma en cuenta saberes previos, contexto y audiencia. El primero, en el marco del cognitivismo, puede referirse al conocimiento previo ya interiorizado como base para la concepción de uno nuevo. Además, este puede encontrarse en la memoria a corto o largo plazo. Por otro lado, contexto y audiencia pueden relacionarse con el ámbito social que se genera en la comunidad académica disciplinar explicado anteriormente. Respecto al diseño metodológico, cabe resaltar que el principal objetivo de esta investigación es analizar datos a partir de muestras adquiridas desde el Congreso, las cuales son analizadas desde múltiples variables. Así pues, la muestra está conformada por 40 documentos de diversas disciplinas pertenecientes a las propuestas aceptadas de presentación individual, simposio y póster del Congreso RAP, siendo las variables de análisis propuestas para el instrumento, la carrera o programa académico, público, universidad, enfoque, país, metodología, proceso de evaluación y proceso de retroalimentación. Por consiguiente, el fin último de la investigación es hacer inferencias con base en las características específicas que sean identificadas, además de permitir descubrir tendencias, diferencias en contenido y comparar medios. En este orden de ideas, esta investigación cuenta con un diseño de investigación de análisis de contenido, puesto que por medio del contraste de la muestra seleccionada con la realidad actual de la escritura académica en las disciplinas y marcadas en un contexto propio, se pueden llegar a mejorar o directamente replantear creencias o estrategias presentes en las etapas de planeación y producción textual. Los problemas particulares de la comunidad académica creada alrededor de la lectoescritura dan pauta a la intervención puntual en el proceso, las etapas y el entorno alrededor de este proceso cognitivo. Asimismo, se da la formulación de nuevas hipótesis respecto a las inconformidades o puntos críticos de la planeación. Por ejemplo, permiten un posterior monitoreo y planteamiento de conclusiones generales a partir de la implementación de una estrategia de mejoramiento. Adicionalmente, el carácter emancipador dirige la investigación a una praxis constante dentro de la comunidad misma, ya que, como se especificó en el contexto de la investigación, la comunidad académica detrás de la escritura del mismo tipo busca generar espacios de transformación. Estos últimos deben ser abarcados desde diferentes perspectivas, de ahí que se consideren las variables propuestas para el desarrollo de una revisión a profundidad detrás de cada propuesta. De esta revisión nacen los cambios o reformas a los procesos previamente estudiados y revisados. Por otro lado, el carácter cualitativo de la investigación proporciona una herramienta de contraste focalizada en la descripción
de los fenómenos encontrados en cada uno de los 40 documentos. Es a través de la descripción y caracterización de las propuestas que se puede aportar el objetivo de la investigación, por lo que la consideración de múltiples perspectivas sobre un tema previamente identificado y localizado sirve como base para replantear una posible alternativa a una situación en específico. Para ejemplificar este último punto, es pertinente tomar una situación muy común durante la planeación textual, la ausencia de la misma. Así, al considerar la forma en que se define la planeación y las dinámicas de la misma en diferentes contextos, se puede identificar similitudes y diferencias a partir de la aplicación de diversas variables. Asimismo, la técnica para realizar la revisión de los textos consiste en la filtración de documentos a través de diferentes tipos de filtro, en total 3. La clasificación de las propuestas en simposio, mesa redonda, presentaciones personales y póster. La selección de una muestra de 240 propuestas que presentaran características acordes a las que se quieren revisar en la investigación. Y una última selección de 45 muestras sobre las que se va a trabajar focalizadamente. Es con este último grupo de 45 propuestas que se pretende describir, caracterizar y contrastar los planteamientos propuestos en comparación con el contexto común y conocidos a través de la perspectiva de la escritura en las disciplinas para llegar a proponer alternativas a problemas comunes anteriormente descritos. En conclusión, este trabajo se soporta en la investigación de análisis de contenido cualitativo y la investigación descriptiva para llegar a realizarse de manera efectiva. De igual forma, la consideración de múltiples perspectivas y la definición de conceptos a partir de las mismas son el vehículo para el desarrollo efectivo del ejercicio investigativo.